Este es un problema de presión osmótica en el cual nos dice: considérese un tubo vertical con área de sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Aquí tenemos el tubo vertical que tiene un área de sección transversal, que sería esto, de 1 centímetro cuadrado. El tubo está cerrado en el fondo, en esta parte, con una membrana semipermeable, y se coloca 1 gramo de glucosa en el tubo. Entonces, esta es una membrana semipermeable y aquí se coloca en este tubo 1 gramo de glucosa. El extremo del tubo que tiene la membrana, es decir, este extremo, se sumerge en agua pura, que sería esta parte. Nos pregunta: ¿cuál será la altura del nivel del líquido en el tubo en equilibrio? Y nos dice que la densidad de la solución puede tomarse como 1 gramo por centímetro cuadrado, por centímetro cúbico, y la concentración de azúcar se supone uniforme en la solución. Entonces, como aquí ponemos glucosa y esta membrana es semipermeable, la glucosa va a poder pasar a través de la membrana hacia esta parte y formar una solución en la cual va a haber una concentración uniforme. Y nos pregunta hasta dónde va a subir la altura del nivel del líquido para poder generar un equilibrio. Es decir, nos pregunta la presión, vamos a tener que utilizar la propiedad de la presión osmótica para calcular esta altura, y nos pregunta también cuál es la magnitud de esa presión osmótica en el equilibrio, y nos dice que la temperatura es de 25 grados centígrados, y también nos dice que hay que suponer una profundidad despreciable de inmersión del tubo en este recipiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, aquí les coloqué lo que nos pregunta: hasta qué altura subirá el líquido en el equilibrio, que será esta parte de aquí. Nos pide la presión osmótica a 25 grados centígrados, nos da la densidad de la solución y nos dice que la concentración de la glucosa en la solución va a ser uniforme. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la presión osmótica. Tenemos que la presión osmótica pi es igual a la concentración molar del soluto por la constante de los gases por la temperatura de trabajo. De aquí tenemos que la presión osmótica va a ser igual a la concentración molar, y como la concentración molar es el número de moles sobre el volumen de la solución. Aquí es el número de moles de B, que es el soluto, entre el volumen de la solución, que sería A. Aquí tenemos la constante de los gases y la temperatura. Vamos a pasar el volumen del lado izquierdo. Nos queda que la presión osmótica por el volumen del solvente es igual al número de moles del soluto por la constante de los gases por la temperatura. Entonces vamos a sustituirlo. Nos queda que la presión osmótica por el volumen del solvente va a ser igual a 5.55 por 10 a la menos 3 moles de B por la constante de los gases, que es 0.0821 litros por atmósferas entre mol por Kelvin, y 298.15 Kelvin. Este número de moles del soluto se obtuvo de que nos dan en el problema que se está colocando
1 gramo de glucosa. Y también nos dan la fórmula molecular de la glucosa. Entonces, número de moles es igual a gramos entre peso molecular. Tenemos que es 1 gramo y tenemos que con esa fórmula podemos obtener el peso molecular y así obtenemos el número de moles de la glucosa, que es el 5.55 por 10 a la menos 3. Ahora eso lo dividimos entre bueno, esto ya nos queda así, perdón. Luego nos queda entonces, haciendo ya las operaciones, que la presión osmótica por el volumen del solvente es igual a 0.1358. Hacemos el análisis de unidades, nos va a quedar moles por litro por atmósfera por Kelvin entre mol por Kelvin. Y esto nos va a quedar que aquí vamos a eliminar moles, vamos a eliminar Kelvin y nos va a quedar que la presión osmótica por el volumen nos va a dar 0.1358 moles, 0.1358 litros por atmósfera, que es lo que nos quedó en esta parte. Entonces vamos a convertir los litros a centímetros cúbicos. Tenemos que se obtuvo que la presión por el volumen del solvente A es igual a 0.1358 litros por atmósferas. Lo vamos a convertir, tenemos nuestro factor de conversión. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces esto nos da, bueno, aquí se eliminan los litros y nos queda 135.853 atmósferas por centímetro cúbico. Entonces, este es el valor de la presión osmótica por el volumen del solvente. Entonces ya tenemos la ecuación 1, en la cual tenemos la presión osmótica por el volumen del solvente que nos da este valor. Esa va a ser la ecuación 1. Además, la presión osmótica en este caso es lo mismo que la presión hidrostática en la superficie, ya que en el problema nos dice que supongamos que hay una nula inmersión del tubo vertical en el recipiente. Por lo tanto, la presión osmótica va a ser igual a la presión hidrostática y esa presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la aceleración debida a la gravedad por la altura del fluido. Entonces, esta ecuación, como la presión hidrostática es la presión osmótica, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Después vamos a tomar en cuenta que pues el tubo vertical tiene forma de cilindro y el volumen del cilindro es igual a el área de la base por la altura. Ahora, el área de la base se calcula con pi por radio al cuadrado. Entonces sustituimos el área de la base por pi por radio al cuadrado y lo multiplicamos por la altura. De esta ecuación despejamos la altura y nos queda que si despejamos esta nos queda igual a volumen entre el área de la base. Y esta sería nuestra ecuación número 3. Luego tenemos también en esta ecuación la que teníamos esta de vamos a sustituir, lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación
3 en la 2. Tenemos la ecuación 3, que sería esta. Esta es nuestra ecuación 2. Vamos a sustituir la altura que tenemos aquí, que es el volumen sobre el área. Entonces nos queda que la presión osmótica, que es esta, es igual a la densidad por la gravedad, que es esto, y la altura corresponde a este valor, que nos quedaría volumen entre área. Sustituimos aquí los valores. Primero lo que se hizo fue pasar este volumen que está multiplicando, se pasó de este lado dividiendo. Entonces tenemos la presión osmótica entre el volumen es igual a la densidad por la aceleración debida a la gravedad entre el área. Sustituimos aquí los valores y nos da este valor numérico. Haciendo extremos por extremos y medios por medios, nos queda gramo por centímetro entre centímetro cúbico, que sería este, por segundo al cuadrado, por centímetro cuadrado. Aquí es cuadrado. Nos queda entonces, eliminando unidades, aquí nos queda gramo, se pasa igual para acá, centímetro, lo pasamos aquí, y aquí centímetro cúbico por centímetro cuadrado nos da centímetro quinto por segundo al cuadrado de aquí. Entonces las unidades es gramo sobre centímetro cuarto por segundo al cuadrado. Ahora, si despejamos el volumen de aquí, despejamos el volumen, nos va a quedar que es igual a la presión osmótica entre este valor y estas son sus unidades. Nos quedaría de esta manera y esta va a ser la ecuación número 5.